Hasta aquí vimos los componentes químicos orgánicos mayoritarios que encontramos en la célula. Hemos visto proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono y lípidos. Entonces, continuando con el temario de la clase, ahora vamos a ver la organización interna de la célula para diferenciar células procariotas de eucariotas y dentro de estas últimas para diferenciar células animales de células vegetales. Si en las células procariotas y las células eucariotas, si bien ambas cumplen con los requisitos mínimos para que debe tener una célula, como por ejemplo contener un material genético ADN, un material que va a ser heredado a la progenie y que contiene toda la información para la síntesis de todas las proteínas necesarias para la vida de cada una de estas células, y además una membrana plasmática que permite mantener el medio interno de la célula diferente al medio externo y constante, con parámetros físico-químicos apropiados y compatibles con la homeostasis de cada una de estas células. Sin embargo, a pesar que, bueno, como decía, ambos tipos celulares presentan estas características que comparten todas las células, cuando observamos la estructura interna de células eucariotas y procariotas, salta a la vista que las células eucariotas presentan todo su citoplasma compartimentalizado por membranas biológicas, a diferencia de las células procariotas, en donde el citoplasma es mucho más simple. Y la principal característica o el principal rasgo que se destaca es que en estas últimas el material genético, el cromosoma bacteriano, está en una región del citoplasma llamada nucleoide. Sin embargo, en las células eucariotas está confinado a un compartimento que es el núcleo, que está delimitado por una doble membrana, ¿sí? Si bien las células procariotas no tienen esa división en compartimentos que posee la célula eucariota, donde puede esta última mantener condiciones apropiadas en cada uno de estos compartimentos para que se lleven a cabo determinadas reacciones que tienen que ver con el metabolismo de la célula, las células procariotas, todas las reacciones se llevan a cabo en el citosol. Sin embargo, sus membranas suelen tener prolongaciones hacia el interior, no exactamente delimitando, pero generando pequeños microambientes apropiados para que algunas reacciones sean más eficientes. A pesar de estas diferencias, ambos tipos celulares son capaces de expresar la información contenida en sus genes mediante la síntesis de proteínas, ¿sí? Y también cumplir con ciclos celulares que implican la replicación de su ADN, la división de todo su contenido citoplasmático y la generación de nueva progenie. En la lámina inferior, en la región inferior de esta lámina, podemos ver fotos tomadas al microscopio electrónico de transmisión de ambos tipos celulares. La estructura de célula procariota la encontramos en organismos pertenecientes a los dominios bacteria y arquea, mientras que la estructura de células eucariotas lo encontramos en organismos pertenecientes al dominio eucaria. En la siguiente diapositiva podemos ver un esquema central de la organización general de una célula animal, y en cada sitio se muestra la fotografía correspondiente tomada al microscopio electrónico de transmisión. Es decir, cuando a ustedes les pidan en el examen
que hagan un esquema de la ultraestructura, ya sea de una organela o de la ultraestructura de la célula, lo que se le está pidiendo es que representen de esta manera, mediante un dibujo, ¿no es cierto?, cómo se observa o cómo se vería esa organela o la estructura general de la célula en el microscopio electrónico de transmisión. Entonces, cuando hablamos de ultraestructura de algo, quiere decir de qué manera, qué forma tiene lo que se le está pidiendo cuando se lo observa al microscopio electrónico de transmisión. Bueno, en este caso tenemos un dibujito que representa la ultraestructura, ¿sí?, de una célula animal. Con las flechitas sale, por ejemplo, aquí tenemos un dibujito de una mitocondria, pero con la flecha indicamos la fotografía correspondiente tomada en el microscopio electrónico de transmisión. ¿Mm? Entonces vemos mitocondrias y vemos las membranas, ¿sí?, internas de la mitocondria, cómo forman las crestas mitocondriales. También podemos ver la estructura de red del citoesqueleto. Ahí tienen, mira, una diferencia. La mitocondria es una organela y está formada por membranas, ¿sí?, por membranas biológicas. El citoesqueleto, en cambio, es toda una estructura, una red de componentes proteicos, ¿sí?, que se encuentran en el citoplasma y asociados también, ¿sí?, a las membranas. Acá también se señala una microfotografía del núcleo, ¿sí?, interfásico, es decir, el núcleo cuando se lo observa con su doble membrana o envoltura nuclear. Y en el interior, esta región es el nucleolo. El nucleolo es la zona donde se transcriben los ARN ribosomales y donde se ensamblan las unidades ribosómicas para luego ser exportadas hacia el citosol o hacia el citoplasma, mejor dicho. Tengan presente que el nucleolo no está delimitado por una membrana, por favor, porque generalmente cuando explican en el examen hablan del núcleo como si como si fuese una organela dentro del núcleo y no está delimitado por membrana. Otra estructura formada por, por membranas biológicas muy importante es el retículo endoplasmático rugoso. La característica esta del retículo rugoso se debe a los numerosos ribosomas que están adheridos temporalmente a la cara citoplasmática de estas cisternas o de estas membranas del retículo. ¿Sí? Esto es porque estos ribosomas están sintetizando proteínas que luego van a ingresar adentro del retículo y probablemente tengan un destino fuera de la célula o en la propia membrana de la célula. También, bueno, acá se muestra cómo se observa al microscopio electrónico la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Y en esta otra fotografía se muestra cómo se observan los centríolos, ¿sí?, que son también otros componentes del citoesqueleto o son en realidad organizadores de componentes del citoesqueleto. En esta fotografía se representa de la misma manera, con un dibujo central, ¿sí?, la ultraestructura de una célula vegetal. Y con flechas, ¿sí?, se sacan las correspondientes fotografías, ¿sí?, obtenidas al microscopio electrónico de los componentes de la estructura interna de esta célula. Fíjense, acá tenemos el peroxisoma, como se usa, que es una organela que está delimitada por membrana y presenta cristales en su interior. Luego, la pared celular, ¿sí?, fíjense cómo se ve la pared celular entre las dos membranas de células adyacentes. Luego tenemos el ribosoma, este es un polirribosoma que se encuentra en el citoplasma y está sintetizando, seguramente transcribiendo una proteína.
acá vemos estas membranas, ¿sí?, que forman cisternas, constituyen el aparato de Golgi. Luego, acá se observa los cloroplastos, fíjense cómo se ven al microscopio electrónico las membranas de tilacoides en su interior. Y aquí se encuentra, de esta flechita aquí sale el retículo endoplasmático. Esta microfotografía corresponde al retículo endoplasmático liso. Fíjense las abundantes cisternas. Lo que pasa que ustedes imagínense que las fotografías son tomadas, ¿no es cierto? Tienen un aspecto plano, se corta la célula en algún plano y eso es lo que se observa. Por eso es que se ven como vesículas, pero en realidad son cisternas, túbulos, ¿no es cierto?, pero que han sido seccionados al momento de obtener el preparado para ser observado al microscopio electrónico. Entonces, en la organización interna, resumiendo, tenemos, acá hay un dibujito de la célula eucariota animal y acá hay un dibujito que representa la célula eucariota vegetal. En el centro se indican todos los componentes que son comunes, ¿sí? Y en la parte, y aparte se indican, me olvidé en el otro marcarle las vacuolas, ¿no es cierto?, que es típica de las células vegetales, los cloroplastos y la pared. Mientras que las células animales, el centríolo es un componente, que les decía es un organizador de microtúbulos, que son componentes proteicos del citoesqueleto y que es típico de las células animales, que no lo vamos a encontrar en las células vegetales. Entonces los principales compartimentos en células eucariotas va a ser el núcleo, el compartimento nuclear, ¿sí?, el interior, el lumen de cada uno de los organoides y otro compartimento que está representado o ocupado por el citosol o matriz citoplasmática. Este citosol o matriz citoplasmática, ¿sí?, es el que es el que ocupa todos los espacios en el citoplasma, ¿sí?, por fuera de los compartimentos que generan las organelas, y está constituido por un componente fluido y un componente estructural. Este componente fluido, que llamamos citosol, es más o menos viscoso y rodea a todos los orgánulos y componentes citoplasmáticos. Contiene principalmente agua y además iones disueltos. Si comparamos con las concentraciones externas, ¿sí?, la concentración de sodio es menor en el citosol que en el medio externo. Sin embargo, la de potasio es mayor. Y la concentración de calcio también es baja en el citosol porque la célula trata de sacarlo del citosol, ya sea hacia el medio externo o secuestrándolo en el retículo endoplasmático liso. Es necesario para la célula es muy importante mantener bajos los niveles de calcio, por ejemplo, en el citosol, porque pequeños aumentos de calcio es una señalización para la activación de algunos procesos dentro de la célula. En el citosol también se encuentran proteínas, enzimas, chaperonas, que son pequeñas proteínas que ayudan a orientar, ¿no es cierto?, o algunas macromoléculas de un sector a otro. También se encuentran disueltas pequeñas moléculas, como los nucleótidos, que pueden actuar como segundos mensajeros. También inclusiones de glucógeno y lípidos en algunos casos. Algunos de los procesos que se llevan a cabo en el citosol son la glucólisis, la síntesis y degradación del glucógeno, la síntesis de proteínas, ¿sí?, las cascadas de reacciones de señalización intracelular, entre otros. El componente estructural estaría representado por los componentes del citoesqueleto, que yo les decía son estructuras formadas por proteínas. Y si los nombramos simplemente para que los tengan presentes que existen en el citoplasma microfilamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios. La estructura y las propiedades de cada uno de estos componentes del citoesqueleto lo van a ver en la clase. Ustedes van a tener una clase exclusiva de citoesqueleto.
en esta foto se muestra, en realidad es una representación, se muestra cómo se organiza el citoplasma de manera con esta red de componentes proteicos, de estructuras proteicas, que sostienen y movilizan a las organelas. Acá en estas fotografías, ¿sí?, tomadas en el microscopio de fluorescencia, están teñidos en forma específica, ¿sí?, los componentes del citoesqueleto. Esto es una célula animal y esto es una célula vegetal. Y también las bacterias presentan, si bien no tienen un citoesqueleto tan organizado como el de las células eucariotas, presentan algún tipo de proteínas filamentosas que participan en la división de la célula, es decir, de alguna manera organizan y orientan a los componentes dentro del citoplasma. Son análogos a lo que serían los filamentos de actina y los filamentos intermedios en las células eucariotas. Bien, ahora, la célula, en cuanto al tamaño de la célula, en general, las células bacterianas son mucho más pequeñas, lo podemos ver acá, son del orden de los 100 nanómetros, ¿sí? Hasta menos de 10 micrómetros. O sea, las células bacterianas en general suelen ser más pequeñas, las células procariotas, que las células eucariotas. Fíjense que las células eucariotas van de 10 a 100 nanómetros en promedio, incluso las hay más grandes. La célula en realidad siempre trata de tener una relación superficie-volumen alta, porque a través de la membrana plasmática, ¿no es cierto?, que es la que rodea la superficie de la célula, es la que va a mantener la homeostasis. Entonces, cuanto mayor es esa membrana, es más posibilidades tiene la célula, por ejemplo, de tomar nutrientes del medio externo. Las células tienden a ser esféricas y pequeñas, porque de esa manera mantienen esta relación alta, de forma que la membrana sea lo suficientemente eficiente para el intercambio con el medio, como les decía, ¿sí? Ahora, pero en determinadas circunstancias las células deben aumentar su volumen, pero para ello en ese caso desarrolla estrategia para aumentar su superficie con el medio externo y por eso adquiere diferentes formas, puede adquirir diferentes formas. Un ejemplo de estrategia para aumentar la superficie de contacto con el medio externo, por ejemplo, lo representan las vellosidades de las células intestinales. Todo esto, ¿sí?, entonces tiene que ver con la función de la célula, es decir, que la función que deba cumplir la célula va a determinar el tamaño y la forma de cada uno de los tipos celulares. Bien, el estudio de la biología de la célula se inició en antaño por técnicas citológicas, pero luego el desarrollo de la bioquímica y más tarde la genética han aportado y en la actualidad estas tres áreas, ¿sí?, no pueden desvincularse en el estudio de la biología celular. La citología se ha valido, o los avances de la citología en realidad se han debido a los avances tecnológicos en cuanto al equipamiento microscópico, o sea, de microscopías. Es decir, que los avances y los mayores estudios de la biología celular tienen que ver en general con todos los avances tecnológicos que ha habido en los últimos años. Y la microscopía es un área que también se ha visto beneficiada con todos estos avances tecnológicos, ¿sí? Es decir, que ya no solamente se restringe al microscopio óptico, sino también el desarrollo del microscopio electrónico de transmisión y el de barrido han permitido indagar sobre la ultraestructura de la célula. Bien. Para realizar un estudio microscópico, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Para hacer un estudio de las células. Y bueno, la muestra o espécimen
La muestra puede provenir del ambiente, ¿sí? O de fluidos corporales, por ejemplo, la orina, la sangre, ¿sí? Que se toma en los laboratorios bioquímicos, o tejidos también. Por ejemplo, cuando se debe hacer un estudio de biopsia, se toma un trozo de tejido del organismo, o también puede provenir de cultivos celulares. En ese caso, las células son cultivadas in vitro, ¿sí? Y la muestra se toma a partir de estos cultivos, que no siempre pueden incluir directamente a las células, sino a veces puede incluir el producto que estas células eliminan al medio. Bien, ¿y cuál sería el material de óptica? Puede ser microscopio estereoscópico o lupa, que es lo que ustedes van a usar en el laboratorio de biología, microscopios ópticos también, o microscopios electrónicos de transmisión o de barrido. En este caso, no vamos a utilizar en el laboratorio este tipo de microscopio, pero ustedes tienen disponible un álbum con microfotografías para analizar los diferentes componentes de la estructura celular observados al microscopio electrónico de transmisión y de barrido. Bien, la lupa, yo no me voy a detener mucho en la estructura, pero sí, esto ustedes ya lo han visto en el ingreso, pero para recordarles, tenemos una lente objetivo, dos lentes oculares que como siempre deben poder separarse según la separación de los ojos del observador, ¿sí? De manera de que la observación se realice con ambos ojos abiertos, ¿sí? Bueno, la lente objetivo que, como les decía, está más cerca del espécimen, la platina donde se coloca el espécimen o la muestra y por abajo la fuente de luz. La luz atraviesa, ¿sí?, la muestra para generar la imagen en el observador. Bueno, tenemos un mando de enfoque que no es otra cosa que una perilla que lo que hace es desplazar todo el sistema de lente acercándolo o alejándolo del espécimen. En este caso, esta lupa ya tiene incorporada, y en general ustedes las lupas que disponen en el laboratorio ya tienen incorporada la luz. ¿Para qué nos sirve la lupa? La lupa nos sirve para ver organismos enteros, por ejemplo, las distintas fases del desarrollo embrionario de anfibios o artrópodos, o la estructura interna de un artrópodo, por ejemplo. Uno de los prácticos van a tener oportunidad de ver eso. Y el aumento máximo va de 10 a 80 por. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de que la observación es directa sobre el organismo y no tiene necesidad de una preparación previa. Y además el organismo puede incluso estar vivo, ¿sí? Bien, el microscopio óptico tampoco me voy a detener demasiado, pero refresquemos. En todo caso, tenemos la platina y el revólver. En el revólver se encuentran las distintas lentes objetivos, ¿sí? En la platina se coloca en este caso lo que se coloca es un portaobjeto que puede tener, si se trata de un preparado en fresco, va a tener un porta y un cubreobjeto. Si es un preparado fijado y coloreado, directamente se coloca el portaobjeto que contiene, ¿no es cierto?, el preparado. Bien, luego tenemos las lentes oculares, que como habíamos dicho anteriormente, deben ser ajustada la separación de las mismas a la separación de los ojos del observador. En la parte inferior de la platina tenemos el condensador, el diafragma y la fuente de luz. Y por supuesto los tornillos para el enfoque. Bien, en esta fotografía se muestran las células preparados en frescos de células vegetales, ¿sí? Probablemente esto sea una elodea vista entre porta y cubre con una gotita de agua. Fíjense, se pueden ver los límites de la célula, la pared celular y los cloroplastos. Al microscopio óptico también podemos observar preparados fijados y coloreados
de sangre. Fíjense, este es con el menor aumento. Siempre hay que enfocar con el menor aumento primero y elegir la parte del preparado que más nos conviene observar. Luego pasamos a una lente objetivo de 40 por, es decir, que el aumento final es de 400 por, ¿sí? Y se observan en este caso observamos los eritrocitos y los leucocitos, que son las células de la sangre que presentan núcleo. Con mayor aumento se puede ver mejor la forma de los núcleos en cada uno de los tipos celulares. Ahora, porque estos colores que vemos son productos de la tinción. ¿Para qué se tiñe un preparado? Este preparado ha sido fijado con alcohol y teñido con un colorante especial Giemsa. Podemos ver que los eritrocitos, por ejemplo, que tienen un contenido citoplasmático diferente a los leucocitos, se tiñen, ¿sí?, de un color rosado, mientras que el citoplasma de los leucocitos es más basófilo, se dice. Los adelantos de la tecnología, como habíamos dicho recientemente, han permitido el desarrollo de los microscopios electrónicos. Los microscopios electrónicos no usan luz, no usan un haz de luz, sino usan un haz de electrones que va a incidir sobre la muestra. La preparación de la muestra es diferente y en un caso la muestra es atravesada por el haz de electrones, por eso las imágenes que obtenemos en ese caso, que es el caso del microscopio electrónico de transmisión, es la ultraestructura o la estructura interna de las células, mientras que al microscopio electrónico de barrido, el haz de electrones, ¿sí?, se refleja en la muestra, porque la muestra es preparada, el espécimen es preparado de tal manera que es revestido, ¿sí?, con un metal como puede ser el oro. Por eso las imágenes que obtenemos en el microscopio electrónico de barrido son de las superficies de las células. Y acá vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ven diferentes tipos celulares al microscopio óptico y al microscopio electrónico. En este caso vemos células procariotas. Estos dibujitos representan las diferentes formas que pueden adquirir las células procariotas. ¿Sí? En este caso tenemos vista al microscopio óptico un preparado fijado y coloreado de cocos. Se observan así, y al microscopio electrónico de barrido se observan de esta forma. Los bacilos tienen otra formita, que es la forma está alargada. Estos así se observan al microscopio óptico después de haber sido fijados y teñidos, y así se observan en el microscopio electrónico de barrido. También es un preparado de procariotas, ¿sí? Es una célula, son dos, o sea, una célula procariota que se está dividiendo de la región del nucleoide. Esta microfotografía ha sido tomada al microscopio electrónico de transmisión. Las células, estos preparados son de células eucariotas, precisamente protistas, ¿sí? Los protistas suelen ser de vida de vida libre, los encontramos en medios acuáticos, o los que son parásitos los encontramos en la sangre o dentro de las células. Otros protistas son las algas, pero estos son protistas autótrofos, ¿sí?, que vistos al microscopio se pueden ver formando, ¿sí?, estos filamentos. Otras células eucariotas son los hongos. Esto es una fotografía de cómo se ve un desarrollo fúngico en una placa de Petri, pero ustedes lo pueden ver seguramente cuando dejan un tomate que está un poco pasado en la heladera. Se puede ver el desarrollo de los hongos, ¿viste? Una fruta que se ha pasado, o el pan cuando se lo deja mucho tiempo dentro de la bolsa y ya estaba húmedo, se puede observar así. Visto al microscopio óptico se pueden ver las hifas, ¿sí?, y al microscopio electrónico se ven con más precisión la superficie de esas hifas. Otro tipo de hongos son los hongos unicelulares o levaduras. Este es por criofractura. Se puede ver al microscopio electrónico de barrido la estructura interna de la levadura, si no han sido, o sea, si no se han sometido a esta técnica, se puede ver la superficie de estas células.
Estos preparados corresponden a cortes, en realidad, a preparados de células vegetales, perdón. Esto es un preparado en fresco, es decir, se ha cortado un trozo de hoja y se ha puesto puede ser, por ejemplo, un trozo de elodea, ¿sí? Que es una planta acuática muy delgada, entonces un trocito de hoja puesto entre porta y cubre con una gota de solución fisiológica suficiente y se puede enfocar al microscopio óptico y se observa de esta manera la pared celular, que aquí se la ve refringente, y los cloroplastos. Ahora, visto al microscopio electrónico de transmisión, la misma célula vegetal ahora se ve con más detalle y los cloroplastos se ven de esta manera, ¿sí? La vacuola, aquí sí se la ve, y la pared celular. Acá tenemos más preparados, pero en este caso de células eucariotas animales. Esto era visto al microscopio óptico, un extendido de sangre, como habíamos visto recién, donde vemos células anucleadas y células con núcleo, que son los leucocitos. Esto es visto al microscopio óptico. Al microscopio electrónico de transmisión, los eritrocitos o glóbulos rojos se ven de esta manera. Esto es un vaso sanguíneo por donde están atravesando los glóbulos rojos. Y esto corresponde a la célula de la pared del vaso. Eritrocitos y plaquetas observadas al microscopio electrónico de barrido, leucocitos, eritrocitos y plaquetas. En un corte histológico, ¿sí? Se pueden observar células epiteliales ciliadas. Esto es un epitelio, es un tipo de tejido de revestimiento. Esto es una célula, ¿sí? Este es el núcleo y aquí se observan las cilias. Esas mismas cilias observadas en el microscopio electrónico de barrido se ven de esta manera. Y bueno, estas son células epiteliales observadas al microscopio óptico en un preparado en fresco. ¿Por qué sé que es un preparado en fresco? Por la refringencia que se observa, porque apenas puedo distinguir el núcleo. Esto no está teñido como para diferenciar la tinción del núcleo y del citoplasma. ¿Qué estructura de las células eucariotas se observan con el microscopio óptico, cuáles con el electrónico? Acá tienen un resumen de lo que hemos ido hablando para que no quede duda. Si yo quiero observar la ultraestructura de las organelas, ¿sí? Voy a utilizar microscopio electrónico. Si quiero ver la membrana plasmática, voy a utilizar microscopio electrónico. La forma, el tamaño del núcleo, hasta los nucleolos puedo llegar a ver en el microscopio óptico. Bueno, este es un resumen de eso. La bibliografía que ha sido consultada para la elaboración de los contenidos de esta clase y la utilización del material ilustrativo, se ha recurrido a estos